Hola, hola, buenos días. Aquí 11 de la mañana en la ciudad de Caracas, Venezuela. Y nuestra querida Norca, cuando tenga la oportunidad que nos escuche y pueda también habilitar el audio para que se incorpore a la sala. Norca Ferraz, a ver si puede activar el audio. Cualquier cosa la ayudamos por aquí. Hay días que me han dicho. Ya Tamara tiene audio, Mario Correa Norca todavía no tiene audio. Y la pantalla, por lo menos Norca, si la puedes, por lo menos me escucha, Norca. Que puedas abrir pantalla para por lo menos verte en la pantalla. Y por WhatsApp vamos bien. Voy a abrir pantalla. Estamos todos aquí. Hoy es un viernes, wow. Esta semana fuertes. Una virosis muy fuerte, pero aquí estamos, pie del cañón, como dicen, dando siempre lo máximo y esperando solamente que Norca pueda habilitar su audio. En principio, desde la parte inferior, allí donde dice audio, eh, allí generalmente habilitamos y le decimos que sí, que estamos con el señor del país. A ver si Norca puede. Vamos a escribirle a Norca, que nos tiene una presentación espectacular por aquí. Ajá, ahora sí, ya te escuchamos, Norca. ¿Cómo estás? Hola. Mire, ¿sabe? Esto fue como una amenaza. Cuando yo dije, me voy a meter en el WhatsApp, dijo, no. El Zoom dijo, no lo permito, no lo permito. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Cuéntanos a todos dónde estás y qué horas son allá donde tú estás. Bueno, muchísimas gracias a todos bueno, me encuentro en la ciudad de Madrid y en este momento son las 4 de la tarde, 4:05 de la tarde. Sí, qué Entonces, divino. pues está haciendo un buen clima, está muy soleado y bueno, contentos todos de que esté así porque parece que la semana que viene sí va a estar bastante frío. A mí particularmente creo, si yo viviera en esos sitios, que esta época yo la disfrutaría mucho. El tema del otoño, porque ya no es el calor así del verano y tampoco es Ujú. el frío duro del invierno, que me imagino que en enero y en febrero se ponen más intensos. Aunque Sí, 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 sí. hoy en día con estos cambios de calentamiento global y de todo ha cambiado. Bueno, hace como un año en Madrid que hubo una nevada increíble, la gente sorprendida por la cantidad de nieve que cayó. Que tú estuviste en Exactamente, Madrid. exactamente. Sí. ¿Y qué tal, Norte? Cuéntanos, háblanos Bueno, un poco de ti. primero sí, sí, claro, hablarles un poco de mí, quién soy. Soy venezolana, tengo ya unos cuantos años, cuantos años aquí en Madrid. Y pues tengo mi experiencia y mi formación. Mi formación es dual porque
tengo mi área de experticia es recursos humanos, pero también hice otras carreras que nunca ejercí, que fue urbanismo, pero me dediqué exclusivamente a trabajar el área de recursos humanos y pasé 35 años, 30 años en esa función, ¿no? Ahora, bueno, sigo en ella porque actualmente estoy trabajando con una consultora de recursos humanos aquí en Madrid, la empresa Segos, y es una consultora francesa que tiene oficinas en muchas partes del mundo. Entonces, bueno, estoy trabajando con ellos en la parte de formación. No, no formando, pero sí en la parte de todo lo que es la gestión de formación y bueno, está. Fíjate qué interesante, Norca. Ujú. En el año 90, 1990, yo trabajaba en una empresa que hoy en día es Bimbo, la panificadora Bimbo, que también en Ajá. España está Bimbo. Y recursos humanos era un departamento que si uno veía, yo trabajaba en auditoría interna, yo era supervisor de auditoría interna, y uno observaba que recursos humanos, ¿a qué se dedicaba? A hacer la nómina, a tener al día el seguro social, que si algunos que otros Estoy impuestos. tomando, disculpa que te interrumpa, Augusto, pero con el permiso de todo me estoy tomando mi cafecito porque si Uy, no. qué rico. Bueno, bien. Eso es como quien dice por ahí, nada mejor que un cafecito. Y si está rico, ahorita venía de la farmacia y había visto al señor que salió con un café, pero era especial que le habían preparado. Le decía, así es como uno, como que yo quiero, ¿viste? Con bastante cremita y bien divino. Bueno, y te comentaba que el Departamento de Recursos Humanos se dedicaba simplemente a eso. Mira, como dice Alfredo, no hay duda, criollista con su cafecito en la mano. Sí, Sí, no hay duda. señor, sí, señor. No hay duda. Y entonces era eso, más que todo, el trabajo de ellos era basado exclusivamente en ese tipo de, de actividades. Tanto así que yo recuerdo mi contratación fue a través de una empresa que hacía la BCD empleadora. O sea, yo iba a Mm. a la otra empresa, me hicieron un examen, me hicieron una evaluación, me enviaron a hablar con el contralor, después hablé con el gerente de auditoría interna y así fue como me contrataron. Hoy en día, no hay duda, estamos hablando de en 10 más de 30 años después, ha evolucionado mucho el Departamento de Recursos Humanos. Y si vamos un poquito más allá, y Dinorca en ese sentido que es la especialista puede decirnos también cómo la pandemia de una u otra forma tocó la fibra del Departamento de Recursos Humanos y puso a Todo, todo. mover la Sí, gente. sí, Entonces interesante sí. porque Norca hoy nos va a regalar ese tema tan delicioso de esa experiencia y lo va a hacer con una herramienta que a mí en lo particular me encanta. Cuando ella me platicó, yo le dije, wow, estoy como quien dice a la expectativa porque no hay duda, y después vamos a hablar de eso, es una de las mejores prácticas para hacer una presentación. De manera, Norga, que te dejo Sí, a sí, ti con la sí. presentación, con lo que nos vas a regalar, y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por escucharme y darme la oportunidad a ti y a Augusto de darme esa oportunidad de estar aquí, ¿no? Pero sí, muy bien lo decías tú. Recursos humanos ha evolucionado durante mucho tiempo. En los años 60 se decía que recursos humanos era un departamento de administración. En realidad, nunca había aparecido el término de recursos humanos, sino posteriormente cuando se empieza a llamar organización de recursos humanos, luego evolucionó a talento humano, gestión del talento humano, ahora se está mencionando que somos la gerencia de la felicidad en algunos países. Entonces, ¿cómo ha ido todo desde un proceso meramente administrativo a verdaderamente integrarse en la empresa y manejar lo más sensible que tiene la empresa, que es su gente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y aquí es donde yo voy. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, sobre todo sucede en muchas empresas grandes que tienen procesos muy burocráticos y puede pasar en cualquiera, pero realmente voy a contar una historia y a eso voy. Cuando tú tienes una organización de recursos humanos que se supone no, dentro de sus funciones está apoyar
a las demás organizaciones de la empresa, donde tienes que manejar la gente. Entonces, ¿qué pasa cuando la propia organización de recursos humanos entra en crisis? Y sucede, y sucedió con el COVID, pero también, Augusto, sucede en cualquier momento, puede suceder en cualquier momento, sea porque viene la gerencia atravesando un proceso de desgaste o porque sencillamente les ha tocado ser dirigidos por personas que no estaban y no tenían las competencias para dirigirlas, ¿no? Entonces, la historia que voy a contar, y aquí voy a compartir un poquito la pantalla. Ponme, Augusto, tienes que darme para compartir, Sí, ya lo hice, ya lo hice. que no lo veo. Déjame ver dónde está, porque aquí no lo veo. ¿Seguro? Porque no la puedo. A ver, a ver, a ver. En la barra no tengo. Vamos a ver si lo puedo. Déjame ver si puedo. Voy a meterme aquí en Zoom. A ver. Déjame entrar y salir nuevamente, Augusto, porque no me aparece la barra. Bien interesante un recordatorio que nos están haciendo hoy también a las 19 horas de España. A las 19 horas de España, una de nuestras presentadoras de La Rioja, ella va a estar presentando su segundo libro colaborativo que acaba de ser publicado y va a ser la presentación. La van a hacer de manera presencial allá en una localidad de La Rioja y también se va a llevar a cabo de manera virtual. Por aquí estoy ubicando, porque yo lo publiqué y voy a hacer el recordatorio para quienes tengan oportunidad, si es a las 19 horas de España, viene siendo en Venezuela las 14 horas. A las 2 de la tarde, quienes quieran entrar con Vanessa, y les voy a volver a enviar de nuevo esa invitación de Vanessa para esa gala de esa Aquí estoy presentación. nuevamente, pero no sé qué pasa, que no veo eh, la barra, la posibilidad de que pueda compartir. Estás en Zoom, y allí en la barra, ¿qué tienes aparte del audio, el Notas, video? pizarra, aplicaciones, silenciar, iniciar video, participantes, chat. Ok, ok, ¿Sí? déjame bajar un momento esto y volverlo a refrescar. Dame un segundo. Ahí sí, ¿verdad? A lo mejor Alfredo puede ser que pueda tener una respuesta. Hay personas que son más duchos con el Ya, Zoom. ahora sí la veo. Ah, Muy bien. buenísimo. Ahora sí, ahora sí. Mira, se asustó cuando dijiste No, Alfredo. vale, que ya está dicho, ya está dicho. Mire, no me amenace. Ay, papá. Ok, bueno, miren, les voy a compartir esto. Voy Listo, a ir perfecto. contando una historia. Hace unos años mm, me dieron una responsabilidad y era, yo estaba en otra organización, en una empresa,
y me dijeron, aunque yo era de recursos humanos, estaba haciendo una función más administrativa en otra empresa del mismo consorcio. Entonces me dijeron, mira, tenemos un problema con la organización de recursos humanos y necesitamos que vengas a ver qué podemos hacer. Entonces, cuando tú tienes una organización que se supone que tiene que ser la mano importante que maneje la gente dentro de la organización y esa organización está enferma, entonces, ¿qué sucede? Bueno, el caos, porque no puede, la empresa no puede funcionar si no tiene a una organización de recursos humanos a nivel productivo óptimo. Entonces, no sé si pueden ver, déjame ocultar aquí. Ok, entonces es que está un poco lenta. Bueno, entonces tenemos cómo podemos nosotros ir de la crisis al éxito cuando te entregan una organización y si no te la entregan, si la tienes, si ya estás en ella. Y la historia es que la organización se levantó gracias a un plan estructurado de rescate. Era la única manera que teníamos de poder mejorar la situación de los empleados dentro de la misma organización. Estamos hablando de la organización de recursos humanos, no de la empresa como tal. En la empresa no había ese problema, era solamente en esta organización. Entonces, dentro de las muchas cosas que se mencionaban, decía que la gente estaba desmotivada, habían pasado de mano en mano por varios gerentes que no supieron canalizar la situación con la gente. Y bueno, aparte de eso, la muy mala reputación que tenía la organización, porque bueno, como sabemos, el mote que nos ponen recursos inhumanos, ¿no? Entonces, las oficinas, la gente llegaba tarde, no había ningún compromiso de parte de los trabajadores. Cuando a mí me dicen, encárgate, pues entonces, lo primero que había era que identificar qué era lo que estaba pasando. Se realizó un análisis profundo de las causas de la desmotivación. Se identificaron, se hicieron, no se hizo encuesta, porque la encuesta en ese momento se consideró que no era prudente, porque la gente lo que iba a hacer en la encuesta es que iba a volcar su frustración. Entonces, lo que se hizo fueron encuentros individuales y grupales con ellos y sin, yo me reunía con la gente, pero sin llevar ni un solo lápiz ni papel. Era una conversación con ellos. Y bueno, sí, yo tenía gente que de repente sí estaba tomando notas sin que se dieran cuenta, pero la idea era que fuese una conversación para que ellos se sintieran más a gusto, ¿no? Y ahí se empezaron a descubrir cosas que estaban pasando. Esto fue fundamental. Sin este análisis profundo y estas conversaciones con la gente era imposible saber qué era lo que estaba pasando. Entonces, el reto era enfrentarse a eliminar ese fantasma que había en la organización de desánimo y cómo podíamos hacerlo. Y ese era el reto, qué manera cómo lo íbamos a lograr. Entonces, se inició el camino hacia la recuperación y cómo era, primero, había que tomar las riendas de la situación. Si te ponen como líder de una organización que está en esa situación, tienes que agarrar el sartén por el mango, porque no hay otra manera. Decisiones rápidas, efectivas. Una cosa importantísima, tienes que tener el apoyo total de la dirección de la empresa. Sin eso es imposible. Y rodearte de un equipo multidisciplinario. Y lo más importante era ni votar gente ni emplear gente nueva. Esas fueron las dos premisas que me dieron. Y sobre esas premisas, pues empezamos a ver qué teníamos dentro de recursos humanos. Personas que tenían 20, 25 años en la empresa y siempre habían estado haciendo lo mismo. Habían otros que eran jóvenes que estaban en puestos que empezamos a descubrir talentos y a ubicarlos donde realmente lo necesitábamos. Y se desarrolló un plan de rescate. En esa historia, hilando que veníamos con esta situación de la organización, pues la historia quizás era
aparte de la situación que se vivía, era establecer ese plan que nos diera un sentido de dirección. La gente no sabía dónde iba. La gente no sabía por qué recursos humanos existía o porque si existía, que teníamos que hacer un trabajo, cuál era el rol fundamental de la organización. Se hizo entonces un plan de acompañamiento con mentorías y con coaching, y se desarrolló la nueva cultura organizacional de recursos humanos y se trató, y bueno, esto era en cascada, al hacer una cosa venía lo otro, que era mejorar la imagen de recursos humanos, al ellos empezar a ver resultados. Y algo que sí notamos en ese momento con la gente fue que la gente consideraba que su trabajo no era importante, que no era reconocido, no era importante. Entonces hubo que hacer un gran esfuerzo para demostrarles que el trabajo de recursos humanos como organización era estratégico dentro de la empresa. Para eso se desarrolló la visión de recursos humanos, que tenía que ir atada obviamente a la misión y la visión de la empresa. Entonces, mucha comunicación con ellos, se establecieron sus roles, qué hacían y qué debían hacer, que muchos ni los conocían, y las oportunidades de desarrollo que tenían, ¿no? Y la estrategia de rescate fue una comunicación efectiva. Yo recuerdo que en aquel momento hacíamos, recorríamos las áreas y entonces íbamos de oficina en oficina hablando con la gente. Y yo a veces les decía, mira, vamos a salirnos del ambiente de la oficina. Enfrente había un parque, vámonos al parque y nos sentamos allí en la grama y nos ponemos a conversar y sin papeles, sin nada. Y la gente se soltaba a decir cosas, ¿no? A hablar. Y eso fue fundamental, sacarlos fuera del ambiente de la oficina que los tenía, que estaba bastante tóxico. Y bueno, al empezar a hacer todo esto, la gente se empezó a comprometer y empezó a sentirse que eran importantes dentro de la organización, dentro de la empresa. Entonces, obviamente que hubo un cambio de actitud. La clave del cambio justamente fue esa. Al haber un ambiente positivo de oportunidades de desarrollo, de alguien que los estaba escuchando, alguien que se sentaba con ellos a tomarse un café debajo de una mata, alguien que venía y les decía, oye, mira, ¿qué te está pasando? ¿Cómo está tu familia? Me enteré que ese tipo de cosas que nos hacían como líderes acercarnos a la gente, ¿no? Eh, esto fue un boom. La gente, yo recuerdo que en ese momento creamos como una especie de petit comité donde la gente podía en cualquier momento llegar con una propuesta. Tráenos una propuesta. ¿Qué crees tú que debemos hacer aquí en la empresa? Y eso fue como una explosión de creatividad que hubo en la organización, porque la gente empezó a traer alternativas. ¿Qué tal si hacemos esto y hacemos esto o aquello? Eh, Obviamente sabíamos que no contábamos con un gran presupuesto para hacer cosas, pero sí algunos cambios hicimos, ¿no? Entonces la gente empezó a ver que el cambio se estaba dando y eso los incentivaba aún más, ¿no? Los resultados en el primer año ya nos decían que la organización había radicalmente cambiado, ¿no? Pasamos de ser la recursos inhumanos a ser la segunda organización más grande y más importante de la empresa. Más grande no en volumen de gente, pero sí en procesos y en resultados. Entonces, esto fue verdaderamente un éxito porque nunca antes en recursos humanos en esta empresa se habían llevado ni siquiera KPIs que fuesen, se llevaban KPI, pero no se llevaban KPI que estuvieran totalmente enlazados a la estrategia de la empresa. Y cuando la misma empresa y los directores de la empresa vieron, oye, pero la verdad que yo no sabía que nosotros podíamos hacer esto de esta manera, ¿no? Que empezamos a hilar todo lo que era el objetivo estratégico de la empresa, el objetivo de recursos humanos, y aquí están mis KPI, ¿no? Allí las cosas empezaron a cambiar. Y bueno, y las lecciones aprendidas que nos queda es que en esta historia es que nos enseña que la desmotivación nos puede transformar, o sea, puede ser un aliciente, puede ser una oportunidad para transformar una organización. Y sin comunicación, puede haber comunicación, pero la comunicación tiene que ser estrecha, tiene que ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba,
los lados, tiene que haber muchísima comunicación dentro de la organización para evitar esas dudas o esa falta de compromiso de la gente con la función, ¿no? Y bueno, después que establecimos ya el cambio, era el momento de celebrarlo. Nosotros hacíamos o empezamos a hacer unas convocatorias que eran solamente la gente de recursos humanos. Nos íbamos a un sitio como una auditorium que teníamos en la empresa y ahí era el momento de compartir. ¿Se recuerdan esas presentaciones que se hacen en muchas empresas que son eh, presentaciones de resultados que son larguísimas con números, gráficos y la gente se duerme en las sillas? Esto no. Aquí empezamos con una película, ambientamos el salón como si fuera un cine, con cotufas, con esto, cuestiones muy sencillas, y poníamos entonces la misión y la visión de una manera que cada quien, bueno, alguien que se atreva a pararse aquí y decirnos cómo es la visión y cómo la ve más allá que una presentación estática. Entonces la participación de los cambios que se hicieron era total de la gente, se hicieron comités para que la gente pudiera participar. Entonces ya después que se logró el éxito, que éramos reconocidos, la gente se empezó a sentir muy bien, por supuesto que venía esa celebración, ¿no? Y entonces, más allá de esto, es cómo termina esta historia, y es que los colaboradores eh, tenemos que asegurar que nuestros colaboradores, nuestra gente en la organización, formen parte de las decisiones. Es decir, nosotros vamos a hacer un plan, tenemos que involucrar a la gente. Nosotros vamos a desarrollar un plan estratégico. Oye, vamos a crear los comités para que todos participen y nos den su input, ¿no? Y vamos a practicar un liderazgo diferente. El liderazgo en una organización de recursos humanos que está en esta situación tiene que ser un liderazgo transformacional y tiene que ser un liderazgo eminentemente y primeramente un liderazgo de servicio. Porque si nosotros no entendemos cuál es nuestro rol como organización de servicio, difícilmente podemos entender cuál es verdaderamente la función estratégica de recursos humanos, ¿no? Que muchas veces se confunde el servicio o el liderazgo de servicio con el servilismo, que es totalmente diferente. Entonces, cuando ellos entendieron la diferencia de que no es servir por ser servil, es servir para acompañar estratégicamente a la empresa en ese transitar hacia donde la empresa quiere ir, ¿no? Entonces, allí fue donde se lograron estos cambios. Y bueno, esta historia culmina así. Esta historia culmina con una organización sólida, con una organización que se enamoró de su propia función. Entonces, pudimos demostrar que cuando nos enfocamos y hacemos un verdadero plan estructurado para reconocernos estratégicos, porque uno de los puntos más importantes es que la gente no veía valor en su trabajo. Entonces, cuando nosotros pudimos cuando descubrimos primero esto y logramos incentivar a la gente y decirle, no, mira, ese trabajo tan pequeñito que tú haces en la organización o que tú crees que es pequeño, mira cómo impacta a través de números, a través de estadísticas y una serie de cosas. Entonces ya la gente se sentía como que, oye, sí, la verdad que mi trabajo es importante. Entonces, aquí les dejo este mensaje. Nunca subestimes el poder del cambio positivo. Entonces, esa fue la experiencia, esa fue la historia a contar, compartir, y de esto salió toda una metodología de trabajo que obviamente aquí no la tengo, pero que está a la orden si quieren conocerla, de cómo se estructura un cambio organizacional de esta magnitud en recursos humanos, que es muy diferente a cualquier otra organización de la empresa. Entonces, bueno, oigo sus comentarios. Claro que sí, vamos a abrir pantallas. Vamos a abrir pantallas para que cada uno pueda aportar desde su esencia
lo que pudimos haber captado. Voy a empezar yo primero diciendo, me encantan esos muñecos o esas imágenes que utilizaste. Un ambiente tal cual cuando era de tristeza, cuando era de rabia. Bien, bien interesante, de verdad, Norca. Y lo otro que me encanta, fíjate, muchas cosas que tú incluiste en esa presentación. Fíjate, no habían datos duros. O sea, eso de KPI, de test, no, no. Vamos a buscar la forma de ver cómo resolvemos esto de una manera práctica, entre tú y yo, entre nosotros. Vamos a resolverlo entre todos nosotros, busquemos una solución. Y fíjate cómo a la larga se generó mágicamente ese proceso de motivación en la gente, porque la gente se sintió, y yo creo que algo importante que tú dijiste, lo primero, no votamos a nadie, o sea, que la gente no sintiera ese temor. No, es que no van, no están, es un terremoto y bueno, por aquí más de uno va a salir. Y el hecho de, no, de haber permanecido con ellos, de saber tranquilo que no vamos a salir de nada, eso lo vamos a resolver entre todos y que la gente se haya involucrado y comprometido al final a lograr que ese éxito, porque al final es el éxito de todos. Y por último, el tema del reconocimiento, que a veces en las organizaciones no se hace, no se hace llamar a la persona y saberle darle un verdadero reconocimiento, o sea, no es darle una palmadita, es decirle, oye, excelente trabajo el que hiciste tal día o ayer en la tarde cuando hiciste esto y esto y esto, y eso genera que va a haber seguramente actividades nuevas gracias a eso que tú hiciste y va a redundar en un beneficio para la empresa de tal magnitud. Wow, eso es un reconocimiento y la siente, ¿verdad? La gente se siente empoderada y que, como yo siempre digo, menos colaboradores, más líderes. Todos podemos ser líderes de ese cambio de actitud positiva. Entonces, aquí tengo a Alfredo, Cecilia, Luis, Marcelo, Mario, Marixa, Tamara. Si quisieran agregar algo, porque es una realidad esto que está pasando todavía en recursos humanos, que todavía hay algunos que se niegan a entender, a aceptar que hay una enfermedad, porque eso es lo primero. Hay que aceptar que hay un problema. Si no lo aceptamos, eso es como que no aceptamos que tenemos gripe, entonces no nos vamos a tomar jarabe. Si no tenemos gripe, ¿para qué? Exactamente, O la pastilla. exactamente. Entonces no sé si alguno quisiera dar un aporte. Tenemos 8 minutos de manera tranquila o tranquila, como dicen allá en la tierra de mis ancestros. Eh, por allí Hola Augusto, buenos Marcelo. días. Buenos días, Marcelo, desde México. ¿Cómo está, hermano querido? Hola, Estimado. hola, Augusto, hola Norca, mucho gusto de escucharte. Fue muy interesante lo que nos hiciste favor de platicarnos. Y es cierto lo que ella maneja en todo tipo de organización. Desafortunadamente los miembros de las organizaciones a veces no se creen las, la potencialidad que tienen y lo que pueden explotar. Y entonces también desde las cabezas de decisión que no confían en la gente y no le dan la oportunidad de poder detonar y solamente van colocando a la gente pues porque ya tiene tiempo, porque tiene muchos años y realmente no tiene la oportunidad de poder desarrollar el potencial porque sus competencias no le dan y también las empresas no se preocupan por ayudarlas a crecer. Ese es un gran problema que de repente existe. Entonces, qué bueno que en esta oportunidad que tuvo Norca de enfrentar este reto, pues pudo encontrar, ir reubicando seguramente a la gente, de acuerdo a las competencias que cada quien tenía, Sí. pues para poder sacarle el mejor potencial. Y aquí en México al menos la cuestión gubernamental es clásico que se presente ese detalle de que mueven y mueven a la gente y no tienen la competencia para poder hacer las cosas y también no se preocupan por especializar. Entonces, el estar mueve y mueve a la gente, no la dejan que aprenda correctamente una función y luego ya la mueves. Pero están mueve y mueve a la gente. Aquí en México les encanta, al menos en el gobierno, hacer ese tipo de cosas. A mí me tocó estar más de 20 años trabajando en gobierno y es un verdadero drama que se vive con la gente que pobrecita no puede ubicarse y nada más se le genera ansiedad, se le genera estrés, se le genera una desmotivación terrible. Y nada más están contando los días y las horas para que surja un milagro. Norca, mucho gusto y espero que Gracias, estés muy bien. gracias, Saludos, gracias. Augusto. Ay, Encantada. bonito lo que dijo Marcelo, bien conectado con lo que decía Norca,
porque ella fue hablando de que primero recursos humanos, talento, y hoy en día incluso, bueno, van unos más allá, ya empiezan a identificarla como el departamento del bienestar o de la felicidad o de la psicología positiva. Tú sabes, todos estos elementos que hemos agregado. Y hay una cosa bien importante, Norca. Tú pudieras crear el método Norca de la Sí, felicidad, porque fíjate, sin tanto aspaviento, mira lo que lograste. Y hay algo por ahí que pregunta Alfredo bien interesante. Alfredo, sí, quería contestarle a Alfredo. Alfredo, Eso, mira, eso. la razón por qué se llegó a ese punto fue una mala gerencia y todo está en ello. Cuando ocupamos una posición de dirección de una organización tan sensible como es Recursos Humanos, debemos estar preparados para ello. No cualquiera se puede sentar en un puesto como ese y manejar gente. Gente que va a manejar gente. Dentro de las muchas cosas que les puedo decir en este cortito tiempo que tenemos, es que inclusive creamos un lema dentro de la organización y el lema era de la gente para la gente. Así se llamó. Entonces, era que ellos se sintieran igual como estaba y también sirvió para que el resto de las organizaciones sintieran que estaban siendo también atendidos, porque del otro lado también habían empleados que estaban en otras organizaciones. Lo que decía Marcelo de la reubicación o refrescamiento de la gente, yo descubrí que tenía un matemático dentro de la organización. ¿Y dónde lo puse? Pues lo puse en planificación y gestión para que me ayudara con las estadísticas. Descubrí que tenía una docente que estaba en un puesto eminentemente administrativo. Le dije, oye, ¿qué tal si vamos a dar unos cursos internos y tú me ayudas? Descubrí que tenía una persona que era músico. Y entonces, ¿qué hicimos? En el departamento de bienestar, pues lo pusimos al frente de todo lo que era la parte recreacional. Entonces, cosas como esa, que tú tienes que saber realmente qué tienes dentro y tratar también un caso que no quiero dejar de mencionarlo, nosotros tuvimos el departamento de incendios de la empresa, ¿verdad? Hubo un incidente, un accidente, y uno de nuestros bomberos se quemó gran parte de su cuerpo. Pues ese joven, los médicos le dijeron, tú no puedes volver a ser bombero, tú tienes que cambiar. Entonces él estaba trabajando en el departamento de seguridad. Entonces, todo lo que no sirve en los demás departamentos donde lo mandan a recursos humanos, porque recursos humanos es bueno para todo. Entonces, ¿qué sucede? Que es lo que hice, él llegó a mi oficina, que estaba muy deprimido, que él no podía volver a ser bombero, que él estaba muy mal, que él quería, bueno, ¿qué fue lo que hice? Le dije, mira, ¿qué es lo que tú mejor sabes hacer? Ser bombero, ¿verdad? Ya sabemos que no puedes ser bombero, pero ¿qué tal si tú te conviertes en en una persona que va a transmitir porque tú tuviste un accidente y quizás pudo haber sido es por una falla o no, pero tú puedes decirle a la gente cómo enfrentar mejor la accidentalidad. Entonces, conviértete en un coach. Entonces le dimos clases de coach. Bueno, desde ese momento cambió totalmente y se convirtió en el mejor facilitador de los cursos de seguridad y primeros auxilios de la empresa. Entonces, cosas como esa, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de ponerse del lado de la gente y descubrir esas cosas y atacarlas y bueno, y empoderar a la gente, que es lo más importante. Claro, porque te fijaste que ese bombero extrañaba de repente esa rutina de ser bombero, pero olvidó lo más importante, era prestar servicio, ayudar a la gente, Exactamente. y que habían otras formas de ayudarla, no necesariamente con una manguera o con un instrumento de Extintor, esos que ellos utilizan, un extintor. extintor. Y entonces allí hubo bueno, fue muy acertado desde mi punto de vista esa concepción y que él pudiera abrirse a ese nuevo mundo. Hay una Sí. realidad, hay una realidad y creo que sería la conclusión de este tema. Fíjate que esta historia todo lo que nos lleva
y buscar siempre que en las organizaciones hay problemas y hay maneras de resolverlo con todos estos detalles que tú nos has regalado. Sí. Lo importante es, y lo compro, y con que la gente se sienta que estamos de una u otra forma, independientemente de que haya jerarquía, que podemos comunicarnos de esta forma, que tienes el permiso para hablarme, que no hace falta, mire, puedo pasar, porque a veces parece que aquí hay que tocar la puerta, no, Ujú. porque me ha pasado con Lego Serious Play, ideas maravillosas de la gente que uno menos espera, y cuando tú le preguntas, ¿y por qué no las has dicho? Es que nunca me la han preguntado. Entonces, en la medida que esa comunicación efectiva sea más eficiente, no hay duda de que esto va a ser para mejor. Norca,